Solamente comentarles para las personas que ponen atención en lo que son las citas bíblicas del Evangelio, que en México, en Estados Unidos y en Colombia, y no sé en dónde más, se hizo el cambio. Es decir, la celebración del 6 de enero se trasladó a día domingo. En este 2021, la solemnidad de la Epifanía se llevó para el día domingo 3, pero específicamente en Europa y en algunos otros lugares, no sé en dónde más, la celebración de la solemnidad de la Epifanía se quedó para el día 6. Por eso es que el evangelio que yo les comparto es diferente quizá al que ustedes están teniendo en el lugar de origen. La mayoría de los que reciben el evangelio son de México y de Estados Unidos. Nos vamos a sincronizar a partir del próximo domingo, cuando celebremos todos juntos, ahora sí, la fiesta del bautismo del Señor, y a partir de ahí pienso yo que vamos a ir caminando todos juntos con los pasajes, ahora sí, del Evangelio sincronizados. Esto es solamente un aviso para los que están ahí escuchando el Evangelio y dicen, ese Evangelio no es el mismo que están acá diciendo donde yo vivo. Bueno, ténganme paciencia y a partir del día domingo 10 de enero vamos ya a ajustarnos, ahora sí, con todos, con el Evangelio del día. Muchísimas gracias por su atención. Ahora sí, vamos con la proclamación del Evangelio. El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. Dice así: Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: Denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿Quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio del día de hoy nos presenta cuando Jesús da de comer a una multitud. Y para entender la palabra de Dios es necesario pedir o invocar la luz del Espíritu Santo. Después hay que también tener algo de conocimiento de los signos, de los símbolos, del contexto social, cultural, religioso que rodea el ambiente de Jesús. También es necesario dar una mirada al contexto del texto bíblico. Yo sé, hay personas que me han preguntado a qué me refiero cuando digo contexto. Es ahí donde también uno debe de ocuparse en estudiar un poco más de estas cuestiones gramaticales
para que tengamos una mayor profundidad y reflexión en los textos que estamos reflexionando en la palabra de Dios. Cuando yo me refiero al contexto, es lo que está antes del texto que estamos reflexionando, lo que antecede, para poder entender entonces esto de la multiplicación de los panes o el banquete que da Jesús a todos aquellos que estaban necesitados. Veamos lo que sucede antes. ¿Qué es lo que sucede antes? Aquí en este evangelio Marcos narra otro tipo de banquete. Para poder sacar una reflexión que vaya conectado con esto, veamos que Marcos, antes de narrar la multiplicación de los panes, narra otro tipo de banquete. ¿Cuál es? El banquete donde se dio muerte a un profeta. El banquete que estaba dando Herodes, hijo de Satanás, en el cual la otra hija de Satanás, Herodías, mandó que se le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Son dos tipos de banquetes. El banquete de muerte que ofrece el mundo, que ofrecen los vicios, el banquete de vida promovido por Jesús, que lo da al pueblo hambriento de Galilea, el banquete de muerte que está ofreciendo Herodes, y Herodías se deja llevar por su egoísmo, por su soberbia, por su orgullo. Eso es lo que ofrece el mundo, lo que ofrece Satanás, lo que ofrece el diablo. Tengamos cuidado de los banquetes que ofrece el mundo y que son engañosos a nosotros. No hay que dejarnos llevar, no hay que dejarnos seducir, porque podemos caer en esa trampa. En el evangelio aquí de Marcos, la multiplicación de los panes es muy importante. Aparece incluso 2 veces, en Marcos capítulo 6 y en Marcos capítulo 8. En estos 2 banquetes, Jesús interroga a sus discípulos respecto de la multiplicación de los panes. Por esto vale la pena observar y reflexionar hasta descubrir en qué consiste exactamente esta importancia de la multiplicación del pan. Al inicio de lo que es el versículo 30, Jesús había invitado a los discípulos a que descansaran en un lugar desierto. Ellos han estado predicando, han estado Jesús curando a algunos, y también de eso se cansa uno. Los que tenemos la experiencia de predicar, de estar, por ejemplo, en un programa de radio, o tenemos la oportunidad de predicar ante un grupo, también eso produce un desgaste físico, también mental. Por lo tanto, también necesitamos buscar descanso. Así lo buscó Jesús con sus discípulos, pero la gente se dio cuenta de que Jesús había ido a la otra orilla del lago e incluso llegaron antes que él. Cuando Jesús, al bajar del barco o de la barca, vio aquella multitud que le estaba esperando, se entristeció, porque dice que estaban como ovejas sin pastor. Al mirar a la gente cómo está de necesitada, Jesús deja a un lado su propósito de descansar y comienza a enseñar, comienza a ser ese pastor. Con las palabras Jesús orienta, guía, sana, da esperanza, fortalece. Si te fijas qué tan importantes son las palabras de Jesús cuando estamos decaídos o por la enfermedad o por algún problema de la índole que sea. Cuando algunas personas me preguntan que qué pueden decirle a alguien que está abatido, ora por él. Saca algún salmo. ¿Y por qué no sacar, por ejemplo, este salmo tan conocido, tan sencillo y tan gráfico de cómo el Señor nos acompaña por verdes praderas, por los abismos o por los lugares tenebrosos? El Señor siempre está a nuestro lado. Ese Salmo 23 que refleja el acompañamiento del buen pastor. Cuando estoy con él, nada me falta. Esto solamente es como una recomendación. Jesús está anunciando, está predicando, va pasando el tiempo y empieza a oscurecer. Los discípulos pareciera ser que están atentos porque están ya preocupados y piden a Jesús que despida a la gente. Ellos analizan la situación y piensan que allí en el desierto
pues no es posible conseguir comida para tanta gente. Y es ahí cuando Jesús les dice que ellos mismos le den de comer. Y obviamente los discípulos, los apóstoles, al analizar su situación quedan prácticamente asustados. Y es ahí cuando se cuestionan y dicen, ¿y de dónde vamos a sacar lo equivalente al salario de 200 días para darles de comer? En otras traducciones dice 200 denarios, pero da a entender entonces que un denario era el que se pagaba por un día de trabajo. En este evangelio, Jesús, al escuchar sus respuestas, les pide que investiguen más sobre lo que tienen ellos para poderlo compartir, y es ahí cuando les dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguan, le dan la respuesta a Jesús y le dicen que tienen 5 panes y 2 pescados. Jesús, al tener la respuesta de ellos, los manda que se sienten. Eso sí, que lo hagan en grupos y sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Recordemos que en el libro de los Números, del capítulo 1 al 4, Moisés manda hacer un censo para saber cuánta gente estaba con él después de la salida de Egipto. Y hace esto mismo de agrupar las personas en grupos de 100 y también de 50. Podríamos interpretar que estos números entonces están haciendo una referencia clara a Jesús como el nuevo libertador del pueblo de Israel. Y para ir cerrando un intento de reflexión, podríamos pensar sobre estas cuestiones. Hay que estar muy atentos para saber las cosas que nos ofrece el mundo, que parecieran ser buenas, pero que detrás se esconde el demonio. Los banquetes no siempre son buenos. Hay que mirar quién nos ofrece dicho banquete. El Evangelio de hoy nos ayuda a entender mejor lo que viene a significar estos tiempos en la liturgia, lo que es el Adviento y lo que es la Navidad. Dios viene porque se da cuenta de nuestras necesidades, porque tiene compasión de nosotros. Andamos como ovejas sin pastor, pero Él tiene compasión y quiere darnos aquello que nos es de provecho para seguir caminando en este desierto que es la vida. Él nos quiere confortar con su palabra, pero también nosotros debemos tener disposición, así como estas personas tenían tanta disposición que incluso le ganaron en el paso a Jesús, de manera que se dieron cuenta a dónde iba y ellos llegaron antes. Abramos nuestro corazón a su presencia para que Él, con su palabra, nos reconforte, nos sane y nos dé esa esperanza que necesitamos, pero que también nos dé ese pan de vida que viene a robustecernos, a fortalecernos, para no desmayar en este camino que estamos haciendo en este mundo, y que podamos terminar otro año, otra etapa, y que podamos seguir avanzando, pero fortalecidos en Él, que es la palabra, que es el pan que nos da vida. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y te acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.